y le pregunta en 3 ocasiones: Simón, ¿me amas? Simón Kefá responde: sí, tú sabes que te amo. Pero Josué emplea varios términos, habla de corderos y luego de ovejas. Y para una persona que conoce el texto de la Torá, sabe que Josué está delegando en este momento, en términos simbólicos, la autoridad de Simón Kefá para liderar a los discípulos. Simón en español, Simón Pedro, Simón la piedra. Él es identificado como, digamos, el discípulo más destacado de los discípulos de Josué. Junto con Jacob y su hermano Yohanan, los hijos de Zabdiel o los hijos de Zebedeo, formaban un grupo de 3. Los 3 discípulos más destacados o más allegados, debo decir, a Josué de Nazaret, son los que tuvieron el privilegio de escuchar directamente de la voz de Josué ciertas instrucciones y discursos muy privados. Luego, estos 3 también formaban parte de los 12 emisarios, título técnico identificando a las 12 tribus de Israel. Por otra parte, habían 70 emisarios, los cuales son mencionados en el libro de Lucas. Aparte de los 12 emisarios es apóstoles, esto es representantes de quien los ha enviado. Y luego en el libro de Hechos leemos que ya existen pues 120 discípulos residiendo en Jerusalén, esto evidentemente sin contar a las multitudes del norte de Israel, que sería la Galilea. Simón Kefá es oriundo de Betsaida y del mismo pueblo, Betsaida, que estaba justamente al lado de Cafarnaum, cerca de Nazaret. Pues allí en Betsaida también estaba, claro, su hermano, el hermano de Simón Kefá, llamado Andrés, y también estaban Yohanan y Jacob, los hijos de Zebedeo, y también el discípulo llamado Filipos o Felipe en español. Todos estos eran de la misma ciudad, Betsaida. Claro, luego aprendemos que Simón Kefá se trasladó a Cafarnaum, justamente al lado de Betsaida, y este traslado no nos debe asombrar. El propio Josué, como aprendemos, se cría en Nazaret, pero establece su centro del ministerio público, de las enseñanzas públicas, en la ciudad de Cafarnaum, o sea, Capernaum en español, en el mismo lugar donde residía Simón Kefá. De hecho, vemos en los textos, creo que es en el libro de Marcos, donde en lugar de Nazaret ser identificada como la ciudad de Josué, es Cafarnaum o Capernaum la que se identifica como la ciudad de Josué, lo cual implica que había desarrollado bastante tiempo Josué en esa ciudad. La profesión, fíjense qué curiosa esta sección. La profesión de Simón Kefá, me imagino que todos ustedes ya la sabrán. ¿Cuál era? Pues un pescador. Pero resulta que la prédica de la religión occidental, del cristianismo, así como del catolicismo, popularmente es que era un pobre pescador. Claro, sin educación, imagínense un pescador en nuestros días. No, señores, no podemos comparar la realidad del primer siglo con la realidad de nuestros días. De hecho, la literatura rabínica evidencia que había muchos rabinos eruditos que eran carpinteros, que eran herreros, que eran zapateros. Así que el oficio, vamos a suponer que ser pescador en el primer siglo implicaría pobreza. Vamos a suponerlo, ¿no es así? Vamos a hablar de eso a continuación, pero vamos a suponerlo. El hecho de que un oficio implique pobreza no significa carencia de erudición o de conocimiento del texto sagrado. Repito, en la literatura rabínica se mencionan a maestros que vivieron entre el segundo y el cuarto siglo, y estos eran, repito, zapateros, carpinteros, herreros y oficios similares. Pero lo curioso es que cuando leemos en el libro llamado Lucas en el capítulo 5 y en el libro de Marcos en el capítulo 1, donde se habla justamente del encuentro de Josué con Simón la piedra, vemos que si leemos todo el contexto, no lo vamos a hacer acá porque no queremos invertir tiempo en eso, pero ustedes tienen después el tiempo de hacerlo. Lucas 5, Marcos 1, vamos a poder apreciar que Simón Kefá junto a su hermano Andrés tenían un negocio de pesca, tenían barcas, o sea, tenían asalariados y tenían asociados.
nada más y nada menos que los hijos de Zabdiel, los hijos de Zebedeo, Jacob o Santiago o Jacobo en español, y Johanán o Juan eran asociados. Así que esa prédica en nuestros días anacrónica, donde se presenta a Pedro como un pobre pescador, como les decía, es, yo creo, que imponer una configuración postindustrial en una sociedad agraria, cuando la realidad era que el negocio de la pesca, podemos decir con toda libertad, que era o estaba por encima, el negocio de la pesca estaba por encima de la agricultura substancial. Quiero compartir con ustedes ahora que la prominencia de Shimón Kefá entre los discípulos se notan en todos estos versículos y otros más, pero básicamente esos son los que más claros evidencian la prominencia de Shimón. Debo decirles que si toman atención, por ejemplo, en Mateo 10 y en los otros textos de Lucas y Marcos, donde se mencionan los nombres de los 12, siempre es Shimón Kefá el primero en la lista. Inclusive en las correspondencias de Shaul de Tarso se menciona la prominencia de Shimón Kefá por encima del resto de los discípulos. Shaul dice que el primero que vio a Yehoshua resucitado fue Shimón Kefá, no las mujeres, sino Shimón Kefá. Por lo tanto, me gustaría aclarar que esto no significa una contradicción del registro de la historia, sino que en el primer siglo, pues las mujeres no eran tomadas en cuenta como testigos en una corte de justicia. Se le daba prioridad al varón. Por lo tanto, cuando los llamados evangelios se escriben tal y como ocurrieron los eventos. Los primeros testigos que vieron a Yehoshua resucitado fueron las mujeres. Pero cuando esa tradición, y luego de las mujeres fueron los varones, algunos de gran cantidad de discípulos. Pero cuando esa tradición, mejor dicho, se transmite ya oralmente para otras agrupaciones, digamos, en la diáspora, Shaul de Tarso hace énfasis en quién fue el primer varón que vio o que es testigo de la resurrección de Yehoshua, y dice que fue Shimón. Así que no hay contradicción en ambas narrativas, si fueron las mujeres o los hombres, sino que todo depende del contexto a quien se le narra los eventos ocurridos. Inclusive, estimados y estimadas, en esos escritos, sobre todo en el de la carta a las comunidades en Galatia o la carta a los Gálatas, como se le conoce popularmente, las críticas que Shaul de Tarso o Paulos hace sobre Simón o sobre Pedro, si las analizamos en su contexto, implican la prominencia de Pedro por encima de todos los seguidores de Yehoshua. Es decir, el hecho de que Shaul de Tarso acuda a Simón Pedro para criticarlo en presencia de los demás, como se narra en la carta a los Gálatas, es para crear justamente un precedente de las prácticas como han de ser dentro de la comunidad de los nazarenos. En otras palabras, Shimón Kefá no fuese nadie importante en la comunidad de los nazarenos, inclusive en la diáspora, en las comunidades de Galacia. ¿Por qué razón Pablo tendría que hacer mención de la importancia de Pedro en su correspondencia? No a otro personaje, lo cual implica la importancia de Pedro. Si no hubiese enfrentado a Pedro, discutirlo con cualquier otro personaje no tendría sentido. Otra evidencia dentro de los escritos de Paulos o de Shaul de Tarso que evidencia la prominencia, la autoridad de Pedro en la comunidad de los discípulos es que en Gálatas Pablo registra que 3 años después de su experiencia mística en Damasco, al encontrarse con Yehoshua, justamente 3 años después, Pablo sube a Jerusalén y se encuentra dice que fue a adquirir conocimiento de Simón o de Pedro y de Jacob, Santiago, el hermano de Yehoshua. Es increíble cómo hay personas que perciben este registro de Pablo
en términos negativos, como si Pablo estuviese diciendo: yo no tuve el interés mínimo por adquirir conocimiento e informarme de Yehoshua o del evangelio con aquellos que eran emisarios antes que yo. Simón, Pedro, los 2 emisarios, Jacob, el hermano de Yehoshua. No, sino que hasta el tercer año, cuando tuve tiempo, yo subí a Jerusalén y me encontré solamente con 2 personas, Pedro y Jacob, el hermano de Yehoshua, y con más nadie, porque yo no necesito aprender de nadie, sino que todo lo recibo por inspiración del Espíritu Santo. Ese es el planteamiento anacrónico que usualmente transmiten los predicadores y, en términos generales, los exponentes de la religión occidental, del cristianismo, del catolicismo, cuando la realidad es totalmente diferente. Si tomamos en consideración el contexto histórico de la carta a las comunidades en Galatia, ¿por qué al tercer año Shaul sube a Jerusalén? Porque lo más probable es que, tal como lo evidencia uno de los escritos de los rollos del Qumran, es que habían 3 años de probatoria para todo nuevo discípulo o para todo nuevo iniciado. Sí se le aceptaba como discípulo perteneciente a la comunidad, pero para desarrollar un rol central o importante en la comunidad era necesario esperar un periodo de aproximadamente 3 años. Así que no es por gusto que Pablo dice al tercer año en la carta a los Gálatas: subí a Jerusalén. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Pues que se encontraba la comunidad de los seguidores más allegados a Yehoshua de Nazaret. Así que el interés de Shaul es evidente, estar en contacto. Ya pasaron 3 años, ahora voy a comenzar a ejercer como un emisario. Y si seguimos leyendo la carta a las comunidades en Galatia, dice que le dieron las diestras. O sea, le dieron la bienvenida para que Shaul, después de 3 años, ejecutara el rol de emisario. Pero además, Shaul de Tarso dice que tuvo ese encuentro con Pedro y Jacob, no simplemente porque fueron los únicos que encontró en Jerusalén, sino porque son los más allegados a quien es Yehoshua, o sea, aquellos que registran la información más verídica de Yehoshua, su enseñanza. ¿Quiénes son? Shimon Kefa, el Talmid Jajam, el discípulo más aventajado de Yehoshua, y luego su hermano, quien lo vio nacer, quien se crió con él, Jacob. Así que, lejos de percibir en estos escritos de Gálatas a Pablo como un autónomo, alguien que se desentiende de los discípulos anteriores y crea su propia escuela, crea su propio mesianismo, la realidad es totalmente diferente, y vemos como Pablo evidencia su autoridad validándola por estos encuentros que tuvo con Shimon Kefa y Jacob, justamente 3 años al pasar un periodo de probatoria tras su encuentro con Yehoshua de Nazaret. Tras Shimon Kefa reconocer la mesianidad de Yehoshua, le dice: yo por mi parte te digo que tú eres la piedra, Kefa, Petros, y sobre ti construiré mi Betfilá, esto es mi comunidad, y las puertas del Gehinom, literalmente las puertas del valle de Hinnom, del cual hablaremos a continuación, no podrán contra ella, o sea, no podrán destruir la comunidad que establecerás, porque yo soy el que te daré las llaves del reino teocrático, del reino de los cielos, entiéndase el movimiento mesianista. Y todo aquello que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo aquello que desates en la tierra será desatado por el cielo. O sea, por Dios, por el Todopoderoso. Quiero aclarar algunas expresiones para apreciar lo importante del rol de Shimon Kefa y cómo este fue decretado justamente por Yehoshua. Yehoshua le dice que construye sobre él la comunidad, y esto nos trae a la memoria la parábola de Yehoshua, dicha en sus primeros discursos públicos. Dijo: construye la casa sobre la roca. ¿Recuerdan? En la parábola, el que escucha y pone en práctica, ese es el que construye la casa sobre la roca.
el que escucha y obedece. Resulta que Simón Kefá, dice Josué, va a construir una casa, un centro comunitario, y Simón, ¿qué significa su nombre? El que escucha. Shimón, de su raíz, escuchar en hebreo, y su apodo es la piedra, así que él es el que escucha y pone en práctica, por lo tanto es la piedra de la comunidad de los nazarenos. Luego el término Valle de Hinnom, como les decía, que se traduce usualmente en español o se translitera como Gehenna. Gehinnom significa el Valle de Hinnom. Esto se encuentra en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Se ha traducido erróneamente como infierno, pero estamos hablando literalmente de un lugar geográfico, no de un lugar espiritual. Existía un valle llamado Hinnom. En ese valle se quemaba la basura de Jerusalén. Y así pues los judíos de aquel entonces comenzaron simbólicamente a asociar la destrucción espiritual con ese lugar físico. O sea, entendamos el Gehinnom, el lugar de la destrucción. Por otra parte, las puertas, dice Josué, las puertas del valle de Hinnom no podrán contra la comunidad que vas a establecer. Las puertas es sinónimo de los gobernantes. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el pueblo de Israel en los portones de la ciudad, en cada ciudad comenzaba con portones. Y allí se establecían los jueces. Así que cuando Josué dice las puertas del Gehinnom o las puertas del valle de Hinnom, esto simplemente está diciendo o haciendo referencia a los gobernantes malvados, a los gobernantes que procuran el mal. Quiere decir el dicho, las puertas del valle de Hinnom no podrán contra la comunidad, entiéndase, los gobernantes malvados no podrán destruir el movimiento iniciado o mejor dicho perpetuado por Simón Kefá. ¿Por qué? Dice Josué, porque yo te daré las llaves. En otras palabras, el movimiento que dirigirá Simón no está basado sobre la propia autoridad de Simón, sino la autoridad delegada por Josué. Y es por eso que el término las llaves implican justamente esto, ejercer autoridad. Y así los términos que continúan dicen todo lo que ates y lo que desates, implica todo lo que se prohíba y todo lo que permitas. Todo lo que Simón Kefá prohíba y permita será de igual manera prohibido en el cielo y permitido en el cielo. Esto es, la autoridad divina te dará respaldo. Y es justamente lo que leemos en el libro de Hechos en el capítulo 15. Simón Kefá es el que toma la palabra y el resto de los participantes siguen su consejo. De eso hablaremos más adelante. Simón Kefá es descrito en el libro de Hechos como el discípulo que toma la autoridad para reconstruir el movimiento de los nazarenos. En el libro de Hechos, capítulo 1, tras la muerte de Judas Iscariote, la ausencia física de Josué, la resurrección, es Simón Kefá quien toma la iniciativa de establecer un nuevo discípulo que desarrolla el rol de Yehudá Iscariote, es decir, que forme parte de los 12. Esto es en el rol de los dirigentes del movimiento de los nazarenos, que son los 12. Además, en el libro llamado Evangelio de Juan, se confirma esa transferencia del liderazgo de Josué a Simón Kefá. Cuando Josué, tras la resurrección, habla con Simón y le pregunta en 3 ocasiones: Simón, ¿me amas? Simón, hijo de Johanán, ¿me amas? Simón Kefá responde: sí, tú sabes que te amo. Pero Josué emplea varios términos en la respuesta que le hace Simón Kefá. Josué primeramente le responde, le dice: está bien, Simón Kefá, me amas, apacienta mis corderos. Luego Josué le vuelve a preguntar a Simón Kefá: ¿me amas, Simón, hijo de Johanán? Y le dice: sí, tú sabes que te amo. Y Josué no le dice apacienta mis corderos, sino pastorea mis ovejas. Y Josué habla con Simón Kefá, habla de corderos y luego de ovejas. Y para una persona que conoce el texto de la Torá, sabe que Josué está delegando en este momento, en términos simbólicos, la autoridad de Simón Kefá para liderar a los discípulos. Porque
Lo mismo tomó lugar en el libro de Números, en el capítulo 27, cuando Moisés está a punto de ausentarse físicamente del pueblo de Israel. Se ha acercado la muerte para Moshe y él llama a Yehoshua bin Nun, a Josué el hijo de Nun, y le dice que el pueblo de Israel es visto como ovejas sin pastor, como un ganado sin pastor. Y justamente el Midrash, los comentarios agádicos, alegóricos registrados en la literatura rabínica nos dicen que los israelitas estaban conformados en aquellos días, justamente emplea estos términos, corderos y ovejas. ¿Por qué razón? Ustedes saben que el cordero y la oveja es exactamente el mismo animal, solo que uno es más joven que el otro. Así que el Midrash Agadá, los comentarios alegóricos dicen que Josué el hijo de Nun, tendría que liderar al pueblo de Israel como un pastor lidera animales, pero que están en diferente edad, o sea que actúan de manera diferente. Y es exactamente lo que Josué, sin lugar a dudas, le está diciendo a Shimón Kefá, como se registra en el llamado Evangelio de Juan: apacienta mis corderos y luego mis ovejas. Tendrás que ser capaz de lidiar con diferentes israelitas. La pregunta final es, ¿no es Shimón Kefá alguien que traicionó a Yehoshua al negar conocer a Yehoshua justamente en los momentos más críticos de la vida de Yehoshua? ¿Cómo es que este mismo discípulo puede ser el líder del movimiento? Y es que usualmente se compara esta actitud de Shimón Kefá, que se le llama la traición de Pedro, se le compara con la de Judas Iscariote, pero el significado es diferente a la traición, entre comillas, de Pedro. Judas traiciona el ideal de Yehoshua. Respecto a Shimón, no me gustaría identificarlo como traición. ¿Por qué? Porque fíjense el contexto. Lo que ha pasado con Shimón, la razón por la que el texto de Mateo dice que lloró amargamente cuando el gallo cantó por tercera vez, es porque previamente a ello, estando en la última cena, Shimón Kefá dio su palabra de honor. Aunque todos estos te nieguen, yo nunca te negaré, aunque eso me cueste la muerte. Entonces Josué dijo ante todos los discípulos, tú me negarás 3 veces. Así que la cuestión, o sea, el llanto amargo de Shimón fue por no cumplir con su palabra de honor. Shimón Kefá había dicho en público que él reconocería a Yehoshua aunque eso le costara la muerte. Y en el momento preciso, Shimón Kefá, por estar al lado de Yehoshua, por saber qué pasa, para que no arresten a él, pero para saber qué pasa, decidió incumplir con su palabra. Pero no olvidemos que mientras el resto de los discípulos habían huido por temor, Simón, la piedra, que se quedó allí, se quedó en el momento crítico, al lado de Yehoshua. Acerca de Shimón Kefá, claro, hay mucho que hablar, pero en lo reducido de esta serie de charlas no podemos profundizar más